¿Les gusta la Navidad? ¿A quién no le gusta la Navidad, cierto? La Navidad es preciosa, es bella. Nos alegramos en las Navidades, vemos las decoraciones, vemos las luces. El ambiente es de celebración continua, las familias están cerca y cosas semejantes que ustedes ya saben porque tenemos ya una serie de prácticas hasta culturales en relación a la Navidad. Lo que quiero resaltar hoy con el Salmo capítulo 22, no completo, solo la primera parte, la humillación de Cristo hasta el versículo 21, es precisamente el sentido de la Navidad. Es que veamos nosotros cuál es ese propósito de la Navidad. Las personas celebran la Navidad pero no entienden qué es. Nosotros hablamos del nacimiento, pero hay que recordar de que el nacimiento de Cristo representa la visita de nuestro Salvador. Cristo se hizo carne, nuestro Señor nació para morir y su muerte trae vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la Navidad es una celebración para los salvos, para aquellos que han creído en Cristo, para aquellos que han puesto su fe en el Salvador. Si alguien no ha creído en Cristo, inútilmente celebra la Navidad, porque sería como celebrar la independencia de los Estados Unidos cuando estamos en Colombia. ¿A nosotros qué nos corresponde eso? Que celebre el ser redimido, libre, aquel que ha sido verdaderamente libre por el nacimiento, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Este Salmo 22 es un gran pasaje en relación al nacimiento, pero más que al nacimiento de nuestro Señor, al propósito de su visita, su muerte y resurrección. Amén. Amén. Salmo 22, leamos. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Me dan ganas de orar otra vez con este pasaje. Este salmo, hermanos, claramente puede ser llamado el Evangelio según David, pues expone profundamente la humillación de Cristo hasta el versículo 21 y desde el 22 hasta el terminar la exaltación de Cristo. En este pasaje nosotros vemos reflejado el Getsemaní
y la pasión de Cristo. En este pasaje vemos reflejada esa última semana y los momentos mismos del sacrificio de nuestro Señor. En él encontramos estrofas divididas. En el pasaje de hoy, 21 versículos, 3 estrofas divididas, primero en un lamento y luego en una oración de confianza. Además de eso, nosotros podemos encontrar salmos anteriores que hemos visto, salmos que hemos hablado acerca de nuestro Señor Jesucristo, que se dirigen a la persona de Cristo con claridad, como el Salmo 2, el 8 y el 16, pero hasta el momento, hasta este Salmo 22, ninguno tan claramente mesiánico como este Salmo 22. Claramente los salmos nos hablan de nuestro Señor, pero el Salmo 22 es una ocasión extraordinaria porque no hay una experiencia del rey David que podamos decir nosotros se acopla con lo que encontramos en este pasaje. Lo que este Salmo 22 habla de nuestro Señor Jesucristo es algo que David no vivió y no experimentó y que todavía va más allá de la comprensión de aquellos que vivieron en aquel tiempo. Este Salmo 22 es escrito cerca de 1000 años antes de Cristo. Y sin embargo, habla claramente de la crucifixión, cosa que todavía faltaban 7 siglos para que llegara a la existencia. No había crucifixión todavía en el siglo X antes de Cristo, no existía. Los romanos les faltaba todavía 7 siglos para empezar a usar el suplicio de la cruz. Quiere decir de que este salmo habló con una claridad y un adelanto acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de manera admirable. Ver el Salmo 22 es ver el Evangelio, es ver a nuestro Señor en esa última semana, es ver a nuestro Señor en el Getsemaní, postrado, arrodillado, sudando grandes gotas como de sangre, orando al Padre al momento de ir a la cruz y cumplir su propósito. Es un gran salmo en realidad. La única explicación que podemos aquí dar para que este salmo se adelantara con tal precisión es que David, habiéndosele prometido que de su descendencia vendría el Mesías, comprendió claramente esto y como profeta lo señaló. Hechos capítulo 2, 30 y 31 muestran que David tenía comprensión acerca de esto. Dice así: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Claramente en este salmo el salmista David está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección, como lo veremos en el día de hoy. Esto muestra, este adelanto, esta precisión, esta contundencia de este Salmo 22, muestra cuán indocto es todo aquel que se levanta contra la fe cristiana y se atreve a pronunciar palabras en contra del cristianismo, en contra de nuestro Señor, en contra de su vida acá en la tierra, de su muerte y su resurrección, cosa que es innegable. Hoy y la próxima semana estaremos viendo este glorioso Salmo. En la exposición de hoy, concentrados únicamente en la humillación de Cristo hasta el versículo 21 y la siguiente semana en la exaltación de nuestro Señor. Siendo así, vayamos a nuestro primer asunto. Vamos a ver 3 cosas, 3 asuntos o 3 puntos hoy, todos referentes a Cristo. 1, Cristo desamparado. Jesucristo desamparado. Eso está entre los versículos 1 y 5. Entre los versículos 6 y 11 vamos a ver al Señor desechado entre los versículos 6 y 11. Y entre los versículos 12 y 21 a nuestro Señor maltratado. 3 cosas: nuestro Señor desamparado, 1 al 5, nuestro Señor desechado, 6 al 11, y nuestro Señor maltratado, 12 al 21. Como lo ven ustedes, en otras palabras,
desamparado por el Padre, primeros 5 versículos, desechado por los hombres, hasta el versículo 11, y desde el versículo 12 hasta el 21, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Ocupémonos del primer asunto, desamparado. Veamos estos 5 versículos y separémoslo mejor. Primeros 2 versículos, el lamento de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguro lo recuerdan ustedes en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esos 2 versículos constituyen el lamento. Los versículos 3 al 5, la oración de confianza. Dediquémonos primero a estos 2. ¿Será que el Señor no conocía la razón por la cual estaba siendo desamparado al momento de la crucifixión, al momento de su suplicio? ¿Será que el Señor Jesucristo no conocía el Salmo 22? Claro que sí, claro que conocía el Salmo 22, pero ¿por qué en oración y en profundo sentido de desamparo cita este Salmo? Porque es en el momento de la cruz, es en el momento de la muerte, cuando Él exclama a gran voz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo capítulo 22. Más que citando, es cumpliendo aquello que el texto ya había señalado que había de suceder. ¿No sabía por qué el Padre le había desamparado? ¿No entendía el porqué de su martirio? No hubo duda en Cristo. Él sabía que había venido. Él sabía que este salmo no solo inicia hablando de su desamparo, de ser desechado y de ser maltratado, sino que este salmo termina con un canto de victoria. Estas palabras que pronuncia el Señor al momento de su suplicio son palabras que nos recuerdan en realidad el castigo que padeció nuestro Señor, el bello nacimiento que vemos nosotros, lo que escuchamos acerca de la Navidad, lo precioso que es esto, de estas luces que vemos encenderse en cada diciembre, no son otra muestra que la luz vino al mundo. Que el mundo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Había pasado casi 6 horas el Señor en el suplicio de la cruz cuando pronunció estas palabras. Marcos 15:25 dice que cuando iniciaron era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora en el versículo 33 y 34 dice así. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que entiendan de que el Señor ha pasado 6 horas, 6 largas horas en la cruz. Cuando pronuncia estas palabras, ha sido terriblemente martirizado. Nuestro Señor Jesucristo sabe que ha venido a poner su vida en expiación por el pecado, a dar justicia a todos aquellos que no la poseían, aquellos que el Padre le había entregado, aquellos que creen en Él. Isaías 53, 11 y 12 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O Pedro lo señaló de la siguiente manera en el capítulo 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Acá está la oración de nuestro Señor, siendo desamparado, clamando al Padre en el momento en que la ira del Padre está siendo desatada contra su ser a causa de los pecados de su pueblo, de aquellos por quienes está muriendo el Señor. Después de estas palabras de lamento, viene la oración de confianza
Aún desamparado, ora de esta manera, versículos 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios no desamparó a su pueblo, como pueden leerlo ustedes. Dios no desamparó a su pueblo, pero su hijo sí fue desamparado. Su hijo sí fue abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando todos eran malos, quiero que vean ustedes que lo que cita acá nuestro Señor es que cuando el pueblo viene al Señor, cuando el pueblo clama a Dios, el pueblo es librado. Cuando el pueblo confía, el pueblo no es avergonzado. Con todo, el Señor está en la cruz pronunciando estas palabras y recordando que Dios no ha abandonado nunca a su pueblo. Cuando todos eran malos en la antigüedad, Dios libró a ocho a través del arca. Esa arca prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo salvando a su pueblo. Cuando Abraham e Isaac subieron al monte para el sacrificio, ¿lo recuerdan? Dios libró a Isaac de morir y a Abraham de sacrificar a su propio hijo, porque Dios se proveyó de cordero y ese cordero era nuestro Señor. Cuando el pueblo moría de hambre a causa de la escasez, Dios levantó a José en Egipto como príncipe de su pueblo para saciar las vidas y librarlos de la muerte. José prefiguraba a Cristo sustentando a su pueblo. Cuando el pueblo fue esclavizado por Faraón 400 años, durante varios siglos, Dios levantó un bienhechor, un profeta llamado Moisés para librarlos de Egipto. Ellos clamaron y el pueblo no fue olvidado, fueron librados. Y ese profeta prefiguraba también a nuestro Señor. Cuando el pueblo fue asediado una y otra vez por pueblos aledaños, Dios levantó jueces para librarles a ellos, para redimirlos. Cuando el pueblo una y otra vez fue acosado por naciones extranjeras, Dios levantó reyes para que protegieran a su pueblo. Dios levantó a David para que derrotara al gigante Goliat, y eso señala a Cristo derrotando a Satanás. Cuando estaba rodeada Judá por el imponente ejército asirio, más de 185,000 hombres rodeando a Judá sin esperanza, fue el ángel de Jehová quien descendió una noche y mató a 185,000 asirios. El ángel de Jehová. Ellos fueron librados, como dijera Habacuc. Dios salió para socorrer a su pueblo, para socorrer a su ungido. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de fuego, ellos fueron librados. Dios estuvo con ellos, ellos confiaron en Dios y fueron librados de la muerte. El Señor estaba en medio de ellos. Cuando Daniel entró al foso de los leones, entró al foso en medio de muchos leones hambrientos, pero Daniel fue librado porque clamó y Dios guardó su vida. Pero cuando más oscuridad había, cuando más enemigos se juntaron contra nuestra puerta, cercados estaban por un enorme ejército, cuando el gigante acechaba nuestras vidas para destruirlo, cuando las llamas del infierno ya estaban cerca a nuestros pies, muchos de nosotros clamamos a nuestro Dios, creímos en Cristo y fuimos librados por nuestro Señor. Tal cual como dice este salmo. El pueblo del Señor viene a Él y Dios le guarda. Dios siempre ha cuidado a su pueblo, pero en contraste, acá encontramos en este salmo a Cristo. Cristo sufriendo desamparo, el desamparo que nosotros debíamos padecer. Él tuvo que recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir. Él recibió en sus lomos la ira justa del Padre por nuestros pecados. Cristo fue tratado como pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así lo dice 2 Corintios 5:21. Es maravilloso, mis hermanos, porque el Padre nos amó
Amó a su pueblo, amó a los suyos y no pasó por alto su justicia, pasó por alto a su hijo. Su hijo fue desamparado para que nosotros fuéramos acogidos. Esa es la Navidad, de que aquellos que estaban en oscuridad, que estaban perdidos, que eran desamparados, no lo han sido porque el Señor ha provisto salvación. Pero acá está nuestro Señor en contraste clamando desamparado, abandonado, para que nosotros fuéramos aceptados y acogidos. Es maravilloso porque podemos ver nosotros que no fuimos nosotros quienes le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Primera de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8 lo dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así podemos pasar del desamparo del Padre a nuestro segundo asunto, nuestro Señor desechado y angustiado. Versículos 6 al 11. Leamos primero los versículos 6 al 8, que es el lamento de nuestro Señor. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: ¿no se encomendó a Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Su pueblo también le abandonó y le despreció. De acuerdo al plan eterno de Dios, Jesús debía ser desamparado al momento de la muerte, debía ser terriblemente castigado por el pecado de la iglesia, de los que hoy son la iglesia. Pero el pueblo, aquellos a quienes Él había venido, aquellos a quienes Él había amado, ellos le abandonaron y le despreciaron. Este lamento no es tan profundo como el lamento del abandono del Padre o el desamparo del Padre que acabamos de ver en los primeros versículos. Sin embargo, ser desechado por la misma familia, por los amigos cercanos o por los del propio lugar es algo que afecta profundamente el alma humana. ¿Se ha sentido usted desechado en algún contexto? ¿Se ha sentido usted desechado por sus padres, por sus hermanos, por sus familiares, por sus amigos cercanos, por sus compañeros de trabajo? No sé por quién más nombrar. ¿Usted ha sentido ese desamparo de parte de alguien? ¿Cómo se siente el corazón cuando somos desechados por alguien? ¿Cómo se siente el alma humana cuando es dejada a un lado? Seguro todos en algún sentido hemos experimentado algo semejante. Peor todavía, cuando los que nos rodean nos dicen: ¿y eso que es cristiano? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿No que es creyente? Cuando las cosas no van bien y no falta el impío que se acerca y dice: luego usted no es cristiano. ¿Y qué pasa? Que no le va bien. ¿Por qué está en esa situación? Y eso que van a una iglesia. Así le expresaban a nuestro Señor en burla a aquellos que estaban a su alrededor. Ese versículo 6, además de decir o expresar nuestro Señor de que Él es un gusano y no hombre, oprobio de los hombres, en el versículo 7 va a señalar cómo todos se burlaban de Él, cómo meneaban la cabeza mirándole en la cruz. Como muchos de ellos, ladrones, el pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, todos delincuentes aún alrededor en la cruz, les señalaban. Mateo 27:39 dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, tal cual el Salmo, fíjense. Seguro todos los que meneaban la cabeza no recordaban el Salmo 22, que así señalaba que iba a ocurrir, pero pasaban y miraban a la cruz y meneaban la cabeza entre ellos y decían lo siguiente:
tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En el versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todos los que le rodeaban le injuriaban, los que le rodeaban le desechaban. Ahí está nuestro Señor desechado y angustiado por todos aquellos que le rodeaban, por su propio pueblo. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Tal cual lo señalaba la Escritura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Así lo señalaban las Escrituras. Salmos de 1 milenio atrás. Isaías 7 siglos atrás. En el momento de la crucifixión, todos los que estaban alrededor, sacerdotes, principales, fariseos, todos recordaban las palabras de Jesús y le decían: ¿no dijiste tú eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te salvas? Meneando la cabeza unos y otros. Se dice que cuando construían el templo de Jerusalén, las piedras ya venían de la cantera todas limadas, ya venían todas talladas para la construcción. Y una piedra que había llegado a la construcción fue recibida, y no era una piedra que fuera común, no acoplaba en ningún lado, y literalmente lo que hicieron los edificadores fue botar la piedra por un barranco. Cuando construían el templo de Salomón, por primera vez, resulta que cuando habían levantado todo el templo, se dieron cuenta que la piedra que habían desechado era la piedra necesaria para el ángulo que sostenía el peso de la edificación. Tuvieron que volver a buscar aquella piedra que habían desechado por allá en el barranco. Ese suceso, que fue de carácter histórico, no es otra cosa que ese señalamiento de cómo los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, los ancianos, el pueblo de Israel desecharon al Señor. Fue la piedra reprobada por los edificadores. Pero para nosotros, para la iglesia, es estimada y preciosa. Nuestro Señor fue desechado por su pueblo y por los suyos, por todos los que le rodeaban. Pero aquellos que le reciben tienen vida. Primera de Pedro 2, 6 al 8 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra en el ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Históricamente, el pueblo desechó la piedra del ángulo. Pasaron unos siglos y nuevamente estaban desechando al Señor Jesucristo. Pero en medio de ese lamento del desecho, del ser desamparado también, despreciado de los hombres, viene la oración de confianza entre los versículos 9 y 11. Dice así estos versículos: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Cuando nace el cervatillo, cuando nace el potro, el cordero, el aguilucho, el cachorro, cualquiera, nosotros hemos visto cómo los animales del campo, todos ellos rápidamente abandonan a sus crías para que ellas puedan valerse por sí mismas.
Ustedes creo que han visto que aún los pájaros sacan a sus polluelos del nido muy pronto para que vuelen. No los dejan mucho tiempo. Los sacan del nido para que se valgan por sí mismos. Incluso hay crías que nacen sin padres porque sus padres les dejan. Las tortugas, por ejemplo, los dejan en huevitos, se van y estas tortuguitas nacen solas y tienen que ir al mar y valerse por sí mismas. Muchas crías son abandonadas de esta manera, no así el ser humano. Yo estoy seguro de que nadie de nosotros, ningún ser humano puede criarse solo y sin padres. Eso no ocurre, no es posible. De hecho, la infancia humana es de las infancias más largas y dependientes de todas las especies. Esa es la vida del ser humano. Requiere de tantos cuidados en su infancia que podemos estar seguros que sin cuidados parentales no se lograría siquiera llegar a la adolescencia. Reparemos con cuidado en las palabras de David acá acerca de Cristo. Reparemos en esas palabras nuevamente, versículos 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí en oración, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Estas palabras de David y de Cristo acá las habló también a la iglesia. Así fuimos también muchos de nosotros desechados, despreciados por los hombres. No podemos olvidar que Dios fue el que nos sacó a nosotros del vientre, nos hizo reposar confiados en los brazos de nuestra madre, en los pechos de nuestra madre, que nosotros, aunque fuimos arrojados por muchos, debiéramos recordar que despreciados de los hombres, de lo vil y lo menospreciado, con todo, nosotros no fuimos desamparados por Dios desde el principio. Nosotros desde muy pequeños, desde nuestra infancia, fuimos amparados por Dios. Él ha sido nuestro Dios desde el principio. Nos guardó aún cuando estábamos en nuestros pecados. Esta oración de confianza que hace el Señor recuerda que Dios cuida de los suyos desde el vientre materno, que Dios está con su pueblo desde el principio. Para nosotros la gracia de Dios llegó en diferentes momentos, pero nunca estuvimos desamparados. Dios cuida de los suyos desde el principio. David y otros hombres de Dios nos han dado ánimo recordándonos que Dios no es solo Dios de aquellos que esperaron en Él en las Escrituras, de nuestros padres, de los santos del Antiguo Testamento, sino que también es nuestro Dios desde la infancia. Él cuidó de nosotros tan pronto como habíamos sido concebidos. Él estuvo con nosotros aun cuando nosotros no teníamos memoria de estas cosas. ¿Cuánto hemos caminado nosotros para estar en este lugar? ¿Cuántas cosas hemos pasado nosotros para poder estar en esta mañana, en este lugar, escuchando este sermón? Ni siquiera sabemos cuántas cosas ha hecho el Señor para guardarnos, para concedernos su gracia, para que escuchemos el Evangelio, para librarnos de la muerte. Cristo mejor que nadie entiende estas cosas, porque aunque había sido desechado, despreciado por el pueblo, aún en esta oración que hace acá, seguramente oración que hace en el momento del Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre, sabiendo que se aproximaba ya la hora de su muerte, la hora de su martirio. Sin embargo, se apoya en su Padre sabiendo que siempre le ha acompañado. Así lo expresa el Señor en estas palabras. Pero entiendo también que cuando Jesús está orando y está señalando estas palabras, entiende también que llegará el momento en el que será desamparado, en el que Dios derramaría toda su ira sobre su vida a causa de nosotros. Estaba solo, hasta sus discípulos habían huido. Recuerden esos últimos momentos de nuestro Señor, hasta sus discípulos fieles, aquellos que dijeron a voz en cuello: Señor, iré contigo hasta la muerte. Ya no estaban presentes.
solo estaba el Señor, sabiendo que su Padre le había acompañado siempre. Y que aunque iría al suplicio, iría a la muerte, en oración nosotros podemos ver dos cosas acá en este versículo 11, comparándolo con los evangelios. El versículo 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Estaba solo, no hay quien ayude. Tal vez ustedes recuerdan esta misma oración en otras palabras en los evangelios, en Lucas 22:42. Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. ¿Recuerdan ustedes cuál es la respuesta? Pues la copa la tuvo que beber. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos nosotros que no sería librado de la cruz y que el Padre se alejaría de él. Y Cristo lo sabía también, porque a continuación él añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O, como dice el texto acá del Salmo, porque no hay quien ayude. Ese momento tenía que pasarlo solo el Señor, en su sacrificio, llevando la carga del pecado, haciéndose a sí mismo maldición, siendo tratado como pecador. Esto muestra la gran aflicción del alma de nuestro Señor, terrible contradicción en su ser, aunque sabía de qué manera iba a ser maltratado, no dejaba de orar al Padre por lo que sabía que tenía que enfrentar. Así termina su sufrimiento anterior y llega el momento de la muerte. Este es nuestro siguiente asunto, maltratado. Salmo 22, 12 al 18. Miremos primero el lamento, 12 al 18. Los últimos 3 versículos en la oración de confianza. El lamento del Señor siendo maltratado. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron o traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En este lamento inicial encontramos la profundidad de la humillación de Cristo, que siendo Dios, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo y murió como el peor de los delincuentes. Murió en una cruz, murió en medio de delincuentes, murió siendo escarnecido, murió siendo maltratado. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, un llamado a los creyentes a la humildad, haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y aclara, una muerte de cruz. Estos versículos señalan el padecimiento a la hora de la muerte. Los versículos 12 y 13, rodeado por toros y perros, lo señala. 16a también señala la misma expresión en este texto. Dice, porque perros me han rodeado. Esos perros, esos muchos toros fuertes, se refiere a todos aquellos que se levantaron contra él. Seguramente ustedes recuerdan que en contra de nuestro Señor se unieron Herodes, Poncio Pilato, el pueblo de Israel, los judíos y aún los gentiles. Todos rodearon al Señor. No para protegerlo, cuidarlo, sino para señalarlo y escarnecerlo y que fuera sacrificado.
Muchos de ellos prefirieron un delincuente, prefirieron a Barrabás y no prefirieron al justo. El mismo Pilato sale y le dice al pueblo: yo no veo falta en este hombre, yo no veo pecado en él. Y sin embargo todos escarnecen al Señor, prefieren al delincuente y que Cristo sea crucificado, y Pilato se está lavando las manos. En estos versículos 12, 13 y 16 vemos a Cristo rodeado por todos sus enemigos. En los versículos 14 y 15 vemos su terrible agonía. He sido derramado como aguas. Creo que ustedes ya entienden la expresión. Es como toda su sangre, gota a gota, era derramada. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O sea, su corazón desgarrándose en medio del sacrificio. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Seguramente ustedes recuerdan que a la cruz aún hubo quien se acercó con un pedazo para que él bebiera un poco, porque tenía también su lengua seca. Me has puesto en el polvo de la muerte, señala este versículo. Los versículos 16b hasta el 18 hablan claramente del momento de la crucifixión. 16b al 18. Me ha acercado cuadrilla de malignos. ¿Y qué hicieron con él? Traspasaron sus manos y sus pies. Cuando medito en estas palabras, no puedo dejar de pensar qué había en la cabeza del salmista y en todos aquellos que en su momento leyeron estas palabras. Porque los tiempos de las crucifixiones no habían empezado, no se habían visto. Para la época de nuestro Señor se dice que más o menos crucificaron 30,000 personas. Para los días de nuestro Señor Jesucristo ya se había vuelto algo común crucificar a todos los delincuentes de esa manera escarnecedora y terrible. Pero ahí estaba nuestro Señor, horadaron sus manos y sus pies. La expresión contar todos sus huesos muestra cómo su carne una y otra vez por los latigazos y por los garfios que tenían los látigos romanos se habría abierto su carne de tal manera que podía ver sus huesos. Es una expresión que señala no precisamente que pudiera contar todos los huesos de su cuerpo, sino que muchas partes de su esqueleto habían sido descubiertas a causa del maltrato. Entre tanto ellos lo miran y lo observan, dice el texto. Y lo peor de todo, reparten sus vestidos, cosa que saben ustedes que fue el cumplimiento. Estas cosas tuvieron fiel cumplimiento. Ahí estaban estos soldados romanos sorteándose el traje de nuestro Señor. No solo fue castigado por el pecado, fue hecho pecado, perfectamente obediente Cristo en vida y en muerte. Él estaba cumpliendo la sentencia que Adán había traído por el pecado. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa maldición de la muerte que vino por el pecado, ahora es Cristo quien la está padeciendo, muriendo el Señor para traer vida. Porque Él derrotó la muerte con su muerte. Él resucitó al final, y porque Él resucitó, nosotros tenemos vida. Adán murió, nosotros también morimos, el Señor Jesucristo murió, pero Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros vivimos, y al final también veremos a Adán resucitado. Veremos a los santos del Antiguo Testamento resucitados. Veremos a nuestros hermanos que caminaron con el Señor resucitado. Veremos a los santos de todas las épocas reunidos porque Cristo resucitó. La Escritura enseña que el Cordero Pascual no tendría un solo hueso roto, ni uno solo. Cuando sacrificaban un cordero, estos corderos debían ser perfectos y ningún hueso suyo debía ser roto. Así lo señala la ley.
en Éxodo 12:46. Nosotros acá encontramos al Señor, el Salmo, diciéndonos con claridad que todos sus huesos podían ser contados, pero no dice que había un hueso roto. Había sido guardado en ello. Juan 19, 32 y 33, señala: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, al que estaba a un lado, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, ni uno de sus huesos fue roto. Aunque dice el texto, como lo vieron ustedes en el versículo 14, todos sus huesos se habían descoyuntado, dice así este versículo, Salmos 22:14, donde estamos. He aquí, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Quiero que mediten en eso, porque el sacrificio que es señalado acá, esa tortura que le es ejecutada a Cristo, muestra de que muchos de sus huesos se habían soltado, se habían desencajado, además de que muchos de ellos estaban expuestos, que por todo su cuerpo derramaba su sangre, derramaba su vida. Con todo, sus huesos descoyuntados, pudiendo ser contados, ninguno de ellos fue roto. Todos habían sido guardados de tal manera, dice el texto. En el versículo 18, hablando de la repartición de los vestidos, podemos compararlo con Juan 19, 23 y 24. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Eran romanos. Seguro que no habían leído el Salmo, nunca. Pero estaban haciendo todo aquello que ya había sido señalado en las Escrituras. Una vez Adán y Eva pecaron y estando desnudos vieron su vergüenza. Génesis capítulo 3:7 dice que sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza por su desnudez, porque el pecado les mostró la vergüenza de su propio ser. No obstante, uno mira en Génesis 3:21 cómo Dios mismo hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, cubrió la vergüenza de su pecado. Cristo fue desnudado por el pecado. O sea, quiero que piensen en eso. Cristo, además de maltratado, además de todo lo que estamos viendo, fue despojado de sus ropas. Él fue desvestido. Él llevaba el oprobio, él llevaba la vergüenza del pecado. Pero que sus trajes hayan sido retirados no es solo la muestra de la vergüenza que él llevaba, sino de la justicia que nos es impuesta a nosotros, porque el traje que le fue quitado a él nos fue puesto a nosotros, porque la justicia suya fue cargada a nuestra cuenta. Él fue avergonzado para que nuestra vergüenza fuera cubierta, para que nuestro pecado fuera perdonado. El oprobio de nuestro Señor es la gloria de su pueblo. La injusticia contra nuestro Señor es la justicia que nosotros hoy disfrutamos. Él lleva nuestros pecados, nosotros llevamos su obediencia. Él lleva nuestra culpa, nosotros somos aceptos delante del Padre. Esto nos lleva a la última parte del texto. Después de este lamento del suplicio y el castigo contra nuestro Señor, viene esa oración de confianza de que Él sería librado de la muerte. Versículos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos.
Noten ustedes, además de todas las expresiones alegóricas ahí, hoy hablábamos una especial en la mañana, lo que le había sido entregado al Estado, la espada. La espada para castigar, aún con muerte, a aquellos que se levantan contra la autoridad. Cuando señala libra de la espada mi vida o mi alma, es libra mi alma de la muerte. La oración. En estos versículos, finalmente Cristo, desamparado, desechado y maltratado, clama al Padre para que Él no se aleje de Él. Declara que su fortaleza viene del Padre, ruega para que el Padre venga a socorrerle. Esa es la expresión que encontramos ahí. Jehová, no te alejes, apresúrate a socorrerme. Pide ser librado de la muerte, de sus adversarios los perros y los búfalos, y la respuesta de parte de Dios no se tardaría sino 3 días. Al tercer día, nuestro Señor estaba venciendo la muerte, estaba levantándose de la tumba, había recibido la respuesta de su Padre. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ven cómo es señalado en Hebreos? Nuestro Señor en súplicas, en clamor, en lágrimas, clamando al Señor el ser librado de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Al tercer día, nuestro Señor estaba levantándose de la tumba. Mirar como señala Lucas capítulo 2, cuando inicia la visitación, que ha venido la paz. Cuando Simeón levanta al niño y dice, ahora sí me puedo morir en paz porque mis ojos han visto a mi Salvador. Cuando hablamos nosotros de Navidad, cuando vienen para nosotros estos días, el nacimiento nos recuerda a nosotros la vida que tenemos en Cristo, la paz que tenemos en Él, de que Él nació para morir, para que nosotros que estábamos muertos podamos vivir en su justicia. No nos queda sino hacer unas aplicaciones en relación a estos versículos que hemos señalado. Cristo fue desamparado para que nosotros fuéramos acogidos y adoptados. Si llegamos a sentir el desamparo de Dios, hermano, examine su vida y examine su corazón. Venga a Él en oración, recordando que Dios sale para socorrer a su pueblo, para socorrer a su ungido. Dios no desampara a los suyos. Nosotros a veces sentimos desamparo de parte de Dios. Nosotros a veces sentimos estar solos cuando oramos y vemos que no viene la respuesta. Dios no tiene que darnos necesariamente lo que nosotros pedimos. La mayoría de veces vemos muchas de nuestras oraciones en respuesta negativa. Dios da lo que necesitamos. Hay momentos en los que rogamos y pedimos muchas veces y no vemos esa respuesta de Dios en lo que nosotros queremos. Tal vez ni lo necesitamos. Tal vez no necesitamos esas cosas. En medio de todo, con respuestas afirmativas o negativas de Dios, lo que sí necesitamos entender es que Dios siempre sale para socorrer a su pueblo, para socorrer a su ungido. Y así como socorrió al Señor, ninguno de nosotros, sus hijos, ha sido desamparado. Aunque usted lo sienta y lo perciba de esa manera, Dios siempre sale para socorrer a los suyos. Por otro lado, no se deje, o más bien no se queje usted del desprecio, no se queje usted de ser desechado o maltratado por alguien, porque al final, mire la vida de nuestro Señor. Mire cómo fue el desechado, cómo fue desamparado y cómo fue maltratado. El Rey, el Señor y el dueño de todo tiene que pasar por semejante humillación. Y nosotros, pequeños, nos ponemos en el lugar del Rey. Queremos todo el tiempo honra. Queremos ser tratados como señores. Queremos ser bien recibidos en todo lugar.
No quiere decir que como iglesia no debamos tratarnos de la mejor manera. Debemos hacerlo, debemos amarnos, debemos ocuparnos unos de otros, debemos estar atentos unos de otros. Acá no solo vinimos a escuchar la palabra de Dios, eso es fundamental. Acá vinimos también a reunirnos como un solo pueblo, en unidad vinimos a encontrarnos para que nos amemos, para que cuidemos unos de otros. No obstante, si soy desechado por alguien, si soy maltratado por alguien, si alguien no me saluda, si alguien no me trata, si algo pasa en referencia a esas cosas, tengamos la actitud que hubo en Cristo, humillémonos. Acá no hay reyes en la iglesia, acá solo hay un Señor y es Jesucristo. Acá solo hay un Rey y es nuestro Señor. Los demás somos siervos, todos. Los pastores somos siervos. Acá no hay señores. Por lo tanto, mi hermano, deje los orgullos de su corazón. No se comporte como si usted fuera el Señor o el Rey del universo. Humíllese, baje, ocúpese primero de lo de los otros. Dios se va a ocupar también de su necesidad. Necesitamos ver a Cristo, la manera en que Él se humilla, para que nosotros como pueblo aprendamos a vivir de la misma manera, como siervos y no como señores. Por otro lado, el versículo 8 nos recuerda que todo aquel que se encomienda al Señor, todo aquel que cree en Cristo es librado de la muerte y salvo de condenación. Cristo se encomendó al Padre y fue resucitado. Nosotros venimos a Cristo y por eso tenemos vida. Esto sirve para que señalemos algo importante hoy. Aquel que no ha venido a Cristo, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, aquel que le gusta venir a la iglesia, le gusta escuchar, le gusta venir a cantar himnos, la predicación de la palabra, la clase de la escuela dominical, pero sigue viviendo para sí mismo, para sus placeres y no para Cristo. Hoy el Señor le llama a arrepentimiento. Hoy Dios le llama en fe. Es ahora el momento. Encomienda a Dios tu vida y Él te librará de la muerte. Sigue viviendo de acuerdo a tus parámetros y sufrirás pérdida. Y cuando digo sufrirás gran pérdida es que serás separado definitivamente de Dios y el último día irás a condenación, serás enviado al infierno. Necesitas venir a Cristo. Tú eres el que necesita arrepentirse de tus pecados. No puedes seguir viviendo de la misma manera. Ven a Él. Hoy es día de salvación. No lo deseches como lo hicieron los edificadores. No lo deseches como lo hicieron los judíos, los gentiles, Poncio Pilato, Herodes y todos aquellos que le rodearon como perros y como búfalos. Si tú le desechas, tú al final serás desechado. Ven a Cristo ahora. Otra aplicación. Quien ha confiado en Cristo no será avergonzado. Pues recordamos las palabras de Pedro que dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Aquel que ha puesto su fe en Cristo no será avergonzado de ninguna manera. Confíe en Dios, esté tranquilo que Dios tiene el control de todo. Aunque a veces no entendamos muchas cosas, mi Dios tiene el control absolutamente de todo. Finalmente, podemos tener seguridad que a pesar de estar en el valle de sombra de muerte, Dios irá con nosotros, Él estará con nosotros, porque el abandonado por Dios, aquel que murió por los pecados de su pueblo, ahora habita en medio de nosotros. Porque nosotros estuvimos abandonados y en lejanía, pero una vez vinimos a Cristo, fuimos acercados. No estamos solos. Bajo ninguna circunstancia, no estamos desamparados. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Confiemos en Él. El mismo Cristo lo dijo: tu pueblo siempre ha venido y tú le has amparado.
Él fue el desechado para que nosotros fuéramos aceptados. Dé gracias a Dios ahora. Oremos a Dios. Padre bueno, gracias Señor por tus bondades.